Estamos en Canal 6. Este programa es Decisiones, acá desde Moreno, desde Mariano Moreno, uno de nuestros próceres, uno de los señeros en el republicanismo, quien implementó desde aquellos momentos cuando recién comenzaba a surgir en nuestra patria la idea de república, cosa que hasta hoy a veces no se entiende, la cosa pública, la diferencia de poderes y el control también por parte de los propios poderes, como de la prensa, que tiene que ser libre y que tiene que preguntar, tener la posibilidad de saber para informar a la población y que la población sepa qué es lo que se juega en el poder. En la Argentina, que sufrió durante muchísimas décadas, más de 50, distintos golpes de estados, inclusive en el siglo XX, donde conocimos bien lo que es no tener la posibilidad de saber y tener la división de poderes correspondiente, y el poder que tiene la prensa, disuelto en muchos medios, muchas veces, pero poder informar a la población lo que pasa. Eso es lo que está un poco en juego en estos días en Moreno, donde queremos saber qué es lo que está pasando, por el viaje principalmente de la intendente de Moreno, Mariel Fernández, que viajó a México. Supimos por algunos medios nacionales, trascendidos, algo por ahí en alguna red, que se fue prácticamente una semana, y por ahí está todo dentro de la ley y está todo bien. Pero creo yo que la población merece una información oficial sobre qué es lo que fue a hacer la intendente, quién pagó sus gastos, cómo funcionó el sistema de resguardo institucional en un municipio tan grande como Moreno, somos 600.000 habitantes, y quién estaba a cargo de la intendencia en esos días. Hay un concejal, Daniel Chávez, que hizo un pedido de informe estos días en el Consejo Deliberante, lo hizo público acá en este estudio hace unas semanas, cuando todavía estaba de viaje la intendente, y lo que queremos es saber, queremos preguntar, queremos que la cosa sea pública. Eso es la república. Más aún después de todos los acontecimientos nacionales que asustan no saber qué es lo que estaba pasando a nivel nacional en momentos en que estábamos todos encerrados, fundiéndonos, perdiendo nuestros trabajos, no pudiendo despedir a nuestros familiares, en una cuarentena eterna que se hizo en aquellos momentos, mientras el país estaba, mientras en el gobierno se estaban haciendo cosas absolutamente indebidas, que estarán en la justicia, ¿no? Que vamos a tener seguramente algún resultado, pero más allá de eso, los hechos ocurrieron y muchos de esos son vergonzosos y no queremos que eso pueda pasar en ningún lado. Entonces uno quiere a veces curarse en salud y la república debe estar presente, la cosa pública. Queremos saber. Gracias por continuar en Decisiones en Canal 6 y le agradecemos la presencia del concejal mandato cumplido, Juan Fernández. Te agradecemos que estés acá. Gracias, Omar, por la invitación. Al contrario, tenemos 2 o 3 temas, un poco me habrás escuchado algo en el editorial, que es la falta de información oficial que hay sobre algunos temas. Siempre te llamo por el tema educación, vos siempre traes datos, trabajaste mucho el tema, conocés. Y bueno, primero que nada, arrancá por cualquiera de los 2 temas. Bueno, respecto a tu editorial, no me sorprende. Forma parte de un modus operandi del Poder Ejecutivo Municipal de desconocer a las instituciones. El intendente se va por una semana larga, X tiempo, porque no lo sabemos. X tiempo, debería haber pedido la autorización correspondiente al Consejo y además debió haber asumido el primer concejal de la lista interinamente para reemplazarla, y bueno, y además se va a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner a un evento donde dedicó unas palabras defendiendo a un dictador, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, así funciona y lamentablemente el oficialismo hace uso del número para imponer
esa forma de actuar. Me parece que es lamentable para las instituciones de Moreno. Bueno, que defiendan dictaduras no me extraña, en un punto, pero en el otro, volviendo a lo institucional, supongamos que esté todo dentro de la ley, sea dentro de los plazos establecidos, pero es un viaje muy largo, no fue a Colonia, Montevideo, acá enfrente, es decir, al exterior, pero que está en 2 o 3 horas, sino que fue un lugar donde puede, mirá, ahora hay problemas en los aeropuertos, hay paro, por ahí pasa 48 horas en llegar a la Argentina, y puede haber, gracias a Dios no hubo, pero algún problema institucional serio, ¿cómo se manejan? Es decir, la población tiene que saber ante una cosa así. Se manejan así, se manejan con prepotencia y con, yo te diría, impunidad sobre las propias reglas que marcan las instituciones. Yendo al tema educativo, que siempre me interesa, y en Moreno especialmente, con todo lo que ha pasado en Moreno y cómo está el estado de las escuelas, ¿qué es lo que está pasando? Mira, yo creo que llegamos a un grado de desidia absoluta en materia educativa por parte de las responsabilidades del Estado municipal. Y te voy a tocar 2 o 3 temas. El primer tema tiene que ver con algo que sucedió en estos días, con lo que es el predio que le pertenece a la Universidad Nacional de Moreno y que está en una causa judicial abierta en la justicia federal, y el municipio lo que hizo fue vertir sobre el terreno el hormigón armado para la construcción del Consejo Deliberante. Le recordamos a la gente que el Consejo Deliberante es un organismo provincial, no es un organismo municipal, utilizando los dineros del fondo educativo. Es decir, ese fondo que tiene que ser destinado a las escuelas de Moreno, puesto en un organismo provincial para la burocracia, con un monto de 736 millones de pesos. ¿700? Exactamente, 736 millones de pesos. Acá estamos hablando justo de 736.000 dólares. Fíjate esto, Omar. Además, para una cooperativa, que es la que va a hacer este trabajo, que se llama Yunque, que no tiene ningún expertise sobre el asunto, que además su único cliente es el Estado, que inició sus actividades haciendo mobiliario también para el Estado, que ocupa un predio del Estado frente a la secundaria 33 en el barrio de San Carlos, y que gana esta licitación. ¿Y quién puede estar en contra de que una cooperativa gane? Yo no tengo nada contra las cooperativas, sabes muy bien que he trabajado mucho con las cooperativas de todo tipo en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es ¿por qué no tienen esa suerte otras cooperativas? Porque vos imaginate que semejante obra, además de la falta de expertise, beneficiando seguramente el cooperativismo de amigos de Mariel Fernández, que no es solamente en este caso, sino en 3 o 4 cooperativas que son las naves insignia de la gestión. Ayelén, la 2 de septiembre, la Quebrada y tantas otras. Eso por un lado. Y que te interrumpo un poquito, acá me llega un mensaje de la escuela secundaria 80, te iba a hablar que hace de una eso. gran rifa. Te iba a hablar de eso también. Es decir, como 700 te iba a hablar de eso. gastan exactamente. Para la provincia. Hoy me llegó esa rifa de la secundaria 80 de Cortejarena. Sí. Y te voy a poner, para que te des idea de la magnitud del despilfarro, de la desidia y de la inoperancia en la gestión. ¿Te acordás que la vez pasada en el reportaje que me hiciste te conté de que no había internet en Moreno? Sí. En las escuelas de Moreno no hay internet, ¿sí? Y que eso aproximadamente sería una inversión de 150 millones de pesos por año. Vos seguramente andás de noche por Moreno y te habrás dado cuenta que todas las escuelas de Moreno parecen un casino. Es decir, están con todas las luces prendidas, todas las aulas, todas las dependencias, todos los patios, todas las áreas del colegio con luces encendidas 24 horas. ¿Por qué es esto? Bueno, hacen esto porque consideran que es una forma de evitar los hechos de inseguridad, que no los evitan de ninguna manera, y aparte que no conocen un invento de la tecnología ultramoderno que la fotocélula, ¿no? Digo, entonces... O las alarmas. Por ejemplo, las alarmas las pagan los colegios, pero vamos a esto. ¿Sabes cuánto significa para una escuela mediana, vos
sos un hombre también de la educación, de 750 alumnos por mes, el gasto en luz, 375.000 pesos. ¿Sí? Una escuela de gestión privada paga 375.000 pesos para 750 alumnos. Bueno, ¿qué significa? Una escuela mediana paga eso. ¿Por qué? Por 12 horas, porque básicamente puede estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más o menos. Bueno, quiere decir que el Estado de la provincia de Buenos Aires doble. O sea, de las otras 12 horas, pongámosle 375.000 pesos. ¿Sabes cuánto es eso? Más los fines de semana, no los contemos. ¿Sabes cuánto es eso? 75 millones de pesos por mes. ¿Sabes cuánto es eso? 900 millones de pesos por año. Y yo te estoy diciendo... ¿Sabes que cuando yo era chico siempre me decían, las matemáticas gobiernan al mundo? Exactamente. 900 millones de pesos por año tirados a la basura cuando no tenés internet en todo el distrito, que lo podrías cubrir con 150. Y los docentes haciendo los trámites administrativos del SUNA en sus celulares. Y los chicos sin conectar igualdad bonaerense. Y te puedo decir 1000 cosas más que se hacen con internet. Entonces, ¿se entiende la locura? ¿Se entiende la complicidad de la jefatura distrital, de la provincia de Buenos Aires, del municipio? Un municipio que, te lo dije, se gasta 936 millones de pesos, 736 millones de pesos en un consejo escolar. En un consejo escolar. En una tierra que está en litigio. Que está en litigio, que además, ¿qué pasa si la justicia dentro de 15 días dice, esta tierra es de la universidad? ¿Quién se hace cargo? Porque ahí le cabe la cuestión penal. Ella está dilapidando, como lo fue en el polideportivo también, ¿te acuerdas? Lo es, porque todavía no tiene dominio perfecto, porque se votó un convenio, pero no se votó nunca el cambio de zonificación que pide el dueño de la tierra. No nos metamos en ese terreno. Pero no nos metamos, pero quiero entenderlo bien. Lo que se cambió es el pedido de cambio de zonificación, pero no la zonificación. Exactamente. Exactamente. Le falta el trámite de la zonificación. Se votó un convenio. Ahora tienen 13 concejales. El kirchnerismo está... No sé por qué no lo hace. Piramidalmente trabajando los 13 juntos, más algún satélite ahí. No vayan. Perdón que no quiero manejar la entrevista, pero... No. Estamos en educación. En el medio, ¿qué te pasa? Te pasa la escuela de Cortejarena, que tiene que hacer una rifa para ver cómo resuelven las estufas. En el medio te pasa la escuela secundaria 10, que estuvo en medio nacional hace poco, 2 meses y medio sin clase, Omar. ¿Por qué? Porque la roban todos los días. ¿Y qué pasa? A ver, a fuerza de ser sincero, cuando nosotros estuvimos en la vocación también había hechos delictivos. No es que no pasaba, no es que no vandalizaban una escuela, pasaba. Ahora, cuando vos tenés un caso en particular que es emblemático, el poder del Estado municipal y provincial, no me digan que no pueden, con el raterismo que hacen, que vos te quedes sin clase 2 meses y medio. No es todo el distrito, no es todo el distrito. Entonces, es el Estado precario, es el Estado ausente y es el Estado que te deja en las peores de las circunstancias siendo un estudiante, que en definitiva son los más perjudicados. ¿Sabes qué es lo que más duele? Por lo que yo he visto siempre, lo que más duele es que esto le pega a los chicos que más necesitan educación, que no tienen otra que la educación pública. Se han reído mucho y lo han gastado al presidente anterior cuando dijo que hay que caer en la educación pública y se lo tomó despectivamente, pero la educación pública que hace 20, 30 años atrás era de lo mejor que tenía el país. Hoy en día no lo puede ser por eso, porque le faltan cantidades de días. Hay una provincia, hoy salió que 38 días ha perdido en estos 4 meses. Es decir, sí, pero es algo que no puede ser. 38 días que vos contás porque son como visibles. Sí. También hemos hablado de la cantidad de horas cátedra perdida. No, ni hablar de eso. Más de 100.000, por diferentes razones. Pero aparte, otro tema que nunca lo hablamos porque no es si bien soy profesor, soy... digamos, estoy ligado a los temas de educación, no soy pedagogo, pero básicamente hay un tema de pedagogía muy fuerte que ocurrió después de los 80. Creo que la última generación que salió leyendo y escribiendo en primero o segundo grado fue la nuestra. Yo terminé mi primaria en 1983 y terminé mi secundaria en 1988. Ahora, los planes de alfabetización que se están haciendo, que ahora lanzó el gobierno nacional y cada provincia va a poder ejecutar como le parezca en términos pedagógicos, ¿sí? También tiene que ver con lo ideológico. ¿Por qué? Porque
vos sabés muy bien que el pseudo progresismo criticaba la escuela sarmientina y criticaba el método de la conciencia fonológica, de los fonemas y los grafemas, como estudiamos nosotros, de mi mamá me mima, hasta conocer la letra, escribirla 100 veces, entender las sílabas para después, bueno, todas estas cuestiones que a nosotros nos hicieron leer y escribir, ¿sí? Fueron reemplazadas por lo que fue el método constructivista o la psicogénesis, ¿sí? de Piaget, que lo que hacía era pensar de que el estudiante venía con un conocimiento previo, entonces era una forma asociativa entre la realidad y los objetos para luego generar el conocimiento. Donde el docente se corría un poco, generaba las condiciones para que ese espacio se genere y, bueno, todo muy lindo, pero hay un corte que está claro que los que aprendimos con el método anterior, aprendimos, funcionaba. Y después dejó de funcionar. Entonces, básicamente, por una cuestión de éxito, es un poco el parche que se está haciendo ahora. Bueno, entonces, además de las cuestiones de infraestructura, además de las cuestiones de desinversión, además de todo, hay una cuestión que hay que tocar, que es lo pedagógico. O sea, cómo volvemos a un sistema que funcione. No te digo que sea del siglo XIX, pero sí que tenga éxito contemplando la realidad del siglo XXI. Vos venís del radicalismo, sos radical, perdieron las elecciones, ¿no? Vos sos de la parte de Juntos por el Cambio, ganó La Libertad Avanza, pero más allá de eso están más o menos en la misma órbita en este momento. Y yo lo que veo en la sociedad es una época de cambio. Realmente se está cambiando. ¿Vos creés que es posible en esta época cambiar e ir a fondo y realmente volver a lo importante? ¿O se va a seguir en esta nube donde las cosas no se solucionan, los chicos salen sin saber leer? Ni hablemos de lo que pasó en la cuarentena y los años siguientes de la cuarentena y por eso los chicos no saben leer. Bueno, primero creo que si es por evaluar en el gobierno en materia educativa tiene sus claroscuros. Por un lado, hay cierta vocación como por ejemplo con este plan de alfabetización, que yo insisto, es el reconocimiento de un fracaso. Claramente no es el fracaso del gobierno de Milei. En el caso que sucedió en Moreno y en la provincia de Buenos Aires, el reconocimiento de un fracaso. Espera, Milei recién arranca, por eso, tiene 7 meses. Son 100.000 millones, creo, lo que se van a aplicar en todo el país durante estos años. Bueno, a mí me parece bien, esto, que es con un crédito del Banco Mundial. Bueno, a mí me parece bien que se alfabetice, eso me parece algo que es bueno, que hay que defender. Lo que digo es, por supuesto, eso lo ejecutan las provincias. Sí. Y dependerá de cada provincia cómo lo ejecuten. Hay que ver si no se mete, siempre digo, el vértice partidario adoctrinador. Hay que ver un montón de cosas, ojalá que no pase. Algunas provincias van a recurrir a asociaciones o organizaciones sociales, que eso también le pone... Pero eso va por fuera del sistema educativo formal. Bueno, pero el plan prevé eso y alguna provincia lo va a hacer. ¿Prevé eso de ir por afuera también? Alguna provincia lo va a hacer, por supuesto que cruza el sistema formal con el, llamémoslo, informal. Entonces, habrá que ver cómo cada provincia lo ejecuta, ¿sí? Por otro lado, el oficialismo nacional tiene algunos claroscuros con el tema universitario. Digamos, el financiamiento universitario ha sido sacado a propósito de una marcha multitudinaria que se hizo hace poco, y además por pedido del radicalismo en la última sesión. Entonces digo, ¿qué quiero decir? No sé si le sale o lo termina cediendo por presión. Lo importante, me parece a mí, independiente de esto, porque la política educativa tiene que ser una política de Estado, es que justamente vayamos a métodos pedagógicos que son los que funcionan, por un lado, y que haya una inversión real que tienen que ejecutar las provincias, ¿verdad? Después de una pequeña pausa, porque tenemos unos compromisos publicitarios, hablamos del mecanismo ese y de política.
Continuamos en Decisiones hablando con Juan Fernández. Estábamos hablando de educación. ¿Vos creés que toda la maquinaria educativa puede entender que es una época de transformación, que esto es un final de un ciclo que duró desde el comienzo de este siglo hasta ahora, y ahora hay un viento realmente de cambio? Yo creo que sí, pero hay que diferenciar a los gremios de los docentes. ¿Eso te referís a la provincia de Buenos Aires? En general, no hay una educación nacional, salvo las escuelas universitarias, pero hay educaciones provinciales y hay un Ministerio de Educación que digamos, trabaja en conjunto con el Consejo Federal para tener una política educativa, digamos, nivelada. Pero ayúdame a entender esto. Yo contra los gremios hablo poco o no me meto mucho. ¿Por qué? Porque el sindicalista defiende al trabajador. Sí, ahora, la política educativa la deciden los políticos. Los políticos que elegimos deben tener la suficiente poder, ¿no? Para ser gestual, ¿no? Que tienen que tener las suficientes pelotas a veces para aplicar la política educativa. Perfecto. Hablar con los gremios, tener una estrategia común de diálogo y llevar las soluciones. Esa es la teoría, está muy bien. Lo que digo es esto. Tengo la teoría. Bueno, yo me voy a atender a la práctica. A ver. ¿Qué quiero decir con esto? Los gremios, yo estoy a favor de los gremios, no solamente en la actividad educativa, en todas las actividades laborales, porque son quienes deben defender los intereses de los trabajadores. Ahora, los gremios se han partidizado de forma tal que no solamente actúan de manera gremial, sino que actúan de manera partidaria. Por lo tanto, muchas de las cosas que sus afiliados, sobre todo los militantes, porque uno puede ser afiliado y ni siquiera milita, hacen, a veces impide gran parte de las políticas educativas de cualquier gobierno, siempre y cuando no sea el gobierno que ya sabemos, el partido que ya sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ver cuántas de las cosas después suceden en el aula, porque yo te recuerdo que no hace mucho, y seguramente se repetirá, vas a ver cuadernillos de SUTEBA, que son panfletos partidarios adentro del aula. En realidad, no para el estudiante, sino para que el docente sepa lo que tiene que decir en función de esa propuesta política. Entonces, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué quiero decir? Bueno, tu pregunta iba a si la educación o el sistema educativo se iba a hacer carne de los cambios. Mirá, yo creo que hay un cambio de época claramente. Y creo que la mayoría silenciosa de los docentes, porque son una mayoría silenciosa, seguramente se van a hacer cargo, porque son los que ponen el alma, son los que se desloman y que a veces con remuneraciones que no son las que corresponden, hacen maravillas, incluso ante cuestiones que ni siquiera tendrían que afrontar. ¿Sí? Hablemos de infraestructura, hablemos de cuestiones de además sociales. Te cuento no es una infidencia, sino algo que me sucedió en la escuela. En una época cuando trabajaba, que había muchos docentes, un día hago una compulsa, un análisis de todos los docentes que tenían hijos en edad escolar, a qué escuelas enviaban sus chicos. Y el 80% lo mandaba a escuelas privadas. Es decir, que del sueldo del docente tiene que estar pagando una escuela privada porque el chico tenía clase todos los días y podía ir, desarrollarse. Entonces es un contrasentido, es como un perro que se muerde la cola. Por eso te digo, yo creo que la enorme mayoría silenciosa del sistema está dispuesta a cambiar. Y con esto no te estoy diciendo que adhieran al gobierno, te estoy diciendo, están dispuestas a cambiar porque están cansadas. Yo hablo con muchos docentes, están cansados de un sistema que se los termina comiendo vivo, porque aparte ven en muchas cosas situaciones injustas, hasta con otros compañeros, ¿no? En muchas cuestiones, que no hace falta nombrar, pero en muchas cuestiones. Por lo tanto, ¿qué pasa? Es un sistema también muy jerárquico, muy duro a la hora de que alguien quiera reclamar algo, y todo va por la línea jerárquica. Por lo tanto, muchas voces se acallan por miedo a reprimendas. Eso lo puedo decir yo, pero no sé si un docente seguramente no lo puede decir. Sí, sin contar que, por supuesto, es clave la educación, y la educación cívica es fundamental en los chicos y en los adolescentes. Saber la diferencia, lo que hablé hoy de una república, la división de poderes. El soberano es el pueblo, no hay reyes, acá no hay monarquía desde 1810. Y sin embargo todavía hay rémora siempre de querer manejar todo el poder.
y eso se aprende en la escuela. Exactamente, exactamente. Bueno, ya lo decía Sarmiento, ¿no? Decime. Hombre, Estado, nación, todo surge de los humildes bancos de la escuela. Exactamente. Contame algo para cerrar un poco esta nota. ¿Cómo está el radicalismo? Te meto en un brete, pero contame a nivel nacional. Yo creo que la mayoría de los diputados y senadores no están con el presidente del radicalismo, que ya estamos a un año, dentro de un año estamos votando, si es que hay paso, todavía no está del todo definido, pero ¿qué posición tiene el radicalismo? ¿Qué ves vos? Bueno, veo eso que acabas de decir. Creo que hay algunas diferencias, sobre todo con el presidente del partido, que para mí es una persona muy capaz, pero que por ahí yo no comparto ciertos métodos en el sentido de no dar la oportunidad, porque me parece que salió muy temprano a criticar a un gobierno que recién empezaba, y me parece además que el radicalismo debe poner sobre la mesa el aporte que ha hecho. Yo te recuerdo que la ley de bases, cuando llega al Congreso, era un esperpento de 600 artículos, invotable, porque te hacía votar cosas con las que vos podías estar a favor y otras en contra en el mismo capítulo. Entonces, el radicalismo fue el partido que más trabajó esa ley, junto con otras fuerzas seguramente, pero sí, particularmente el radicalismo, que hizo que esa ley fuera una ley votable, aún así con cosas que quedaron en el camino, otras que hubo que aceptar, porque básicamente la propuesta del gobierno había tenido un 56% de apoyo, entonces uno tiene que dar la oportunidad de que el gobierno tenga las herramientas, y tal es así, te digo, que el propio Milei, mientras no tenía esa ley votada, le echaba la culpa a la oposición de decir no puedo hacer nada porque no tengo la ley. Bueno, bien, ahí tiene las herramientas, se la hemos votado, se la hemos pulido, y ahora gobierne. Eso es lo que sucedió, y el gobierno hoy está dando sus primeros pasos en función de esa ley. Yo creo que Lustó se equivoca en salir con los tapones de punta el primer día, distinto a otros dirigentes que colaboraron en la redacción de una ley que fuera votable y que le diera la oportunidad al presidente para que el pueblo argentino vea su accionar. En todo caso, no seremos nosotros los responsables si el presidente fallara, si tuviera un fracaso, cosa que no deseamos, pero sí lo seríamos si no le damos las herramientas. Por lo tanto, creo que esa es la diferencia que por lo menos en particular, yo tengo con Martín Lustó. A nivel nacional, el radicalismo tiene en varias provincias gobernadores, tiene una fuerza nacional muy importante en diputados y senadores. A nivel provincial, provincia de Buenos Aires es más flojo, y a nivel municipal, vos no estás ahora de concejal, han quedado 5 concejales que eran del PRO, hay uno que se fue del PRO, que está en un monobloque al margen, siendo satélite, creo yo, del gobierno oficialista de Mariel Fernández, pero el PRO ha quedado solo, digamos, como oposición de lo que era Juntos por el Cambio. ¿Vos crees que Moreno puede llegar a reformular Juntos por el Cambio? Esa es una pregunta que yo la haría a nivel nacional incluso. ¿No a nivel municipal? También, por supuesto. Creo que es una pregunta que la haría a nivel nacional. Creo que hoy el sistema sufrió un gran shock a partir de la elección, porque básicamente sí, la irrupción de Milei, que necesitaríamos otro programa para analizarla, pero básicamente yo creo que Milei es el enemigo de mi enemigo para la gente. Y la gente estaba muy enojada con la política y encontró un enemigo para hacerle frente a su enemigo, que era la política. Mira, yo te digo que con lo que ha pasado ahora con Fabiola y toda la historia, hay claro, desde los que leemos un poco más, estamos más atentos a esto desde mucho antes, pero de los bolsos de López a Fabiola hemos visto de todo en la Argentina, y la gente está muy cansada de la corrupción y los desaguisados como esto. Pero había una sociedad muy enojada con todo. Ahí se entiende por qué apareció. La pandemia ha sido el caldo de cultivo también para eso. La dirigencia, el gobierno, desastroso y cloacal, porque no nos damos cuenta que ya es una cosa, la palabra es asco, ¿no? Todo lo que uno está viendo. Sumado a una oposición que no hizo las cosas como tenía que hacerlas, que se dedicó a pelearse. La de ustedes, Juntos por el Cambio, por supuesto, se fueron en interna. Bueno, eso hizo que Milei irrumpa por el medio y termine siendo el presidente. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que, independientemente de la suerte del kirchnerismo, que me tiene sin cuidado,
La Argentina necesita una opción moderada, necesita una opción sensata a Milei. Y esa opción sensata hay que construirla, sobre todo viendo los errores del pasado. O sea, uno tiene que hacer una opción que seguramente el radicalismo ahí estará, y es probable que el PRO también. Habrá que ver qué decisión toma el PRO. La verdad es que yo, en lo particular, me sentí siempre muy cómodo trabajando con el PRO. Me parece que compartimos valores republicanos, valores democráticos, muchos valores económicos, en el sentido de que se considera que el PRO es un partido, ¿cómo te podría decir?, liberal a ultranza, y no, es un partido de centro-derecha, podríamos decir, un partido liberal, pero que considera que el Estado cumple un rol importante. Bueno, nosotros también. Digo, habrá que ver cómo termina eso. En el juego electoral pueden pasar muchas cosas. En este juego vos ves que todo el poder lo tiene a nivel nacional, a nivel local no es al revés. Lo que pasa que acá se va a dar una particularidad. Esta es una elección que políticamente va a estar nacionalizada porque va a ser la primera circunstancia en que Milei mida su gestión, ¿sí? Pero por otro lado van a ser elecciones provinciales, por lo tanto, como la Argentina es un país federal, cada provincia va a adoptar seguramente alianzas distintas. No significa que sean totalmente distintas, pero seguramente van a tener sus matices. Es probable que en la provincia de Buenos Aires haya una fuerza similar a la de Entre Ríos, pero no igual, similar a la de Córdoba, pero no igual. ¿Se entiende? Por lo tanto, habrá que ver cómo se define en la provincia de Buenos Aires para que eso tenga un correlato Moreno. Moreno no tiene la posibilidad de armar una fuerza distinta a la que se arme en la provincia de Buenos Aires. Eso no puede ocurrir. Legalmente no. Es imposible que es cinda de la provincia. No, a ver, yo te lo digo con el vicio de un partido orgánico, ¿sí? El radicalismo tiene una convención como la tiene el PRO también, que bueno, ahora está como reorganizando su partido, ¿no? Bueno, esa convención es la que tiene la personería jurídica, por decirlo así, de hecho la tiene, para que en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, en los 135, se haga lo que dispone el partido. Es decir, si nosotros vamos en un acuerdo con la fuerza A, B y C, en Moreno tendremos que ir en un acuerdo con la fuerza A, B y C. Capaz que la C no está, iremos con la A y la B, pero siempre en el marco de lo que indica nuestra convención provincial. Somos un partido que se hizo a imagen y semejanza de la Constitución Nacional. Bien, Juan, muchísimas gracias por venir a Canal 6. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.